Bueno, como decíamos recién, el dólar siempre es una preocupación para los argentinos. Estamos dolarizados psicológicamente, casi diría. Pero bueno, la pregunta es qué va a pasar, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la economía. Y para poder despejar estas dudas, tenemos hoy con nosotros a el economista Rodrigo Álvarez, que es CEO y fundador de la consultora Analítica. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por la invitación. No, de nada. Y también lo sumamos a Nicolás Luca, nuestro compañero. Gracias, Gise. Bueno, ¿qué pasa con el dólar, Rodrigo? ¿Está atrasado, no está atrasado? ¿Tiene razón Alberto Fernández y Labaña o tiene razón el gobierno? Bueno, el dólar, digamos, claramente está atrasado. Si nosotros miramos lo que viene pasando en los últimos meses de principio de año, la inflación tiene una dinámica y hoy el tipo de cambio está funcionando como ancla para tratar de que obviamente no se reactiven las presiones inflacionarias y no repetir el primer trimestre o el primer semestre o los primeros meses que tuvimos en el año. Lógicamente esto tiene un tono, un código de campaña, ¿no? Sabemos que un dólar moviéndose, un dólar volátil, es un dólar que genera preocupación en los argentinos y los argentinos sabemos que detrás de la suba del dólar viene la aceleración inflacionaria y vienen todos los problemas que sabemos que vienen. Esto para el argentino es muy claro, por eso creo que la oposición, desde el punto de vista estratégico, a mi juicio, hizo bien en instalar Pegó en el talón de Aquiles. Pega en el talón de Aquiles, en la variable que desencadenó la crisis el año pasado, que generó mucha tensión a principios de este año. Lo cierto es que el gobierno construyó una estrategia económica también para mantener el tipo de cambio calmado hasta las elecciones y claramente, digamos, lo que estamos viendo es, si se quiere, la previa. El partido se empieza a jugar, yo diría, obviamente, después de las PASO, pero la final es a partir de octubre, cuando se definan las elecciones, y el 10 de diciembre, cuando el nuevo equipo económico tenga que poner sobre la mesa un plan que digamos, empiece a atacar los problemas de fondo de la Argentina, ¿no? Porque, digamos, discutimos si el dólar está atrasado o no, pero es solo una de las problemáticas. Tenemos que discutir. Hablando de esa problemática puntual, antes de pasar a otro tema, el año pasado el dólar pegó un salto del 100%, 101, 99, depende del día que lo miráramos, fue del 100%. Y sin embargo la inflación acumulada en un año es del 57%. ¿Cómo se hace para decir que el dólar está atrasado o no para los que no somos economistas? Bueno, digamos, cuando empezás a ver, hay varios indicadores, tipo de cambio real, pero digamos, en la economía en la que estamos, digamos, hay un problema, uno de los problemas estructurales que tiene la Argentina, que le siguen faltando dólares, ¿sí? Entonces, vamos a la visión, si se quiere, hago un poco más de historia. La Argentina en los dos primeros años, 2016 y 2017, vivió del financiamiento externo que llegó porque la Argentina tomó mucha deuda en los mercados y los mercados compraron deuda en Argentina, compraron deuda argentina. 2018 llega la crisis internacional, el financiamiento externo desaparece y llegaron los 57.000 millones o el crédito del Fondo Monetario Internacional. Cuando se acaben esos flujos, la discusión es cómo sostenés esa falta, de dónde van a venir esos dólares que necesitas. Entonces, hoy el dólar, el tipo de cambio saltó de 20 a 40, como vos lo planteás, pero de principio de año los precios subieron casi 20 puntos. O sea, el tipo de cambio hoy debería estar en más cerca de 48 que de 43, 44, que es el mayorista. Entonces, la Argentina tiene que tener un tipo de cambio que siga en línea con la inflación, porque la verdad que el problema de fondo es que la Argentina no genera dólares de exportación genuinos, ¿no? Los dólares que hoy están ingresando y que mantienen artificialmente el tipo de cambio un poco más abajo son dólares financieros. Hoy están, mañana cambian las condiciones internacionales, no le gusta el resultado de las elecciones, son dólares que se van. Y esos dólares que se van son los mismos que nos provocaron la crisis en 2018. Obviamente la economía hoy tiene otras herramientas, pero digamos,
el problema de fondo es que la Argentina no genera los dólares que necesita. Entonces, ese tipo de cambio no puede no acompañar la dinámica de los precios. Obviamente después aparecen otros problemas, porque la inflación no se frena, digamos, pero me parece que ese es el foco o es uno de los aspectos que tiene que tener en cuenta el plan económico que se diseñe. O sea, cómo vamos a atacar el faltante de dólares, cómo vamos a atacar el problema del exceso de la carga de vencimientos de deuda, ¿sí? Porque si pensamos que vamos a seguir viviendo tomando deuda para financiar el bache de dólares, vamos a estar en un problema. ¿Cómo solucionamos estos problemas o el ajuste de tipo de cambio con una inflación que va a estar en 40%? Digamos, muchas cuestiones que hoy tienen que atacarse con un plan integral. Obviamente no se puede leer ese plan integral a partir de 2 anuncios que hacen los políticos hoy en campaña. Claro. Ahora, ¿se puede, lo que propone Alberto Fernández, ¿no? Esto de aumentarle a los jubilados el 20%, bajando las tasas de interés de la LELIQ, ¿eso es posible? Digamos, es una propuesta de campaña. Después cuando uno lee, digamos, hay como dos dimensiones. Una es la del político tratando de instalar un discurso y obviamente generando un efecto en su electorado. La otra es la lectura de Nielsen, de Culfas, de los economistas más allegados. Uno en el mismo día que Alberto salió a plantear estos dos anuncios, Nielsen sale a hablar de generar un fondo offshore para los recursos o que las petroleras con los recursos que van a generar en Vaca Muerta puedan tener la opción de generar un fideicomiso con los recursos en una cuenta directamente offshore para evitar la historia del cepo o la preocupación que tienen las empresas de que no puedan disponer o que tengan que liquidar esos dólares en el mercado doméstico y haya algún tipo de restricción como las que hubo. Entonces, es una propuesta un tanto polémica en cuanto a los papeles, ¿no? Porque es como que los recursos hidrocarburíferos que según la Constitución son del Estado argentino, directamente proponemos que las ganancias ni siquiera se administren en Argentina. Lo que no es una cuestión de ganancias, dicen los dólares, vos las exportaciones, la preocupación de las petroleras es qué pasa si hay un cepo nuevamente, ¿no? Que fue el acuerdo que se hizo originariamente con Chevron. Bueno, lo que plantea Nielsen es que los recursos queden afuera y que paguen dividendos, digo, independientemente de discutir la medida puntual, es una propuesta que en boca del equipo económico de Macri hubiera sido muy criticada. Claro. ¿No? Es una propuesta muy pro mercado. Claro. Entonces, en el mismo día tenemos Alberto radicalizado y el equipo económico planteando una medida totalmente pro mercado. Entonces, ¿a quién le creemos? Claro. Entonces, me parece que obviamente... falta unificar el discurso, digamos. Son distintos... son distintos mensajes. Exactamente, distintos destinatarios del mensaje. Lo que pasa es que cuando Alberto dice el dólar está atrasado, y la gente quizás no entiende todo lo demás, pero entiende, que está señor, barato, hay que comprar. Claro, pero este señor me va a aumentar el dólar y por lo tanto voy a tener inflación. ¿No le puede jugar en contra ese discurso entre la gente? Porque fíjate vos que el gobierno sale a decir, no, después de las PASO no lo vamos a aumentar el dólar justamente porque quiere llegar a las elecciones y ganarla. Bueno, pero depende del horizonte temporal que se analice. Después de las PASO son 10 minutos en la vida económica. En la vida política es un siglo. En la vida política exactamente, es un siglo. Entonces, la discusión de fondo es qué va a pasar en diciembre. Obviamente, en el mientras tanto, si a los mercados no le gusta el resultado de las PASO, el tipo de cambio se va a mover. Quiera el gobierno o no quiera el gobierno. Porque, digamos, en la masa de recursos que hoy están volcados a la economía y que rápidamente pueden cambiar de dirección, es muy grande. Claro. Y ya la vimos. Digamos. El año pasado. Es una magnitud de recursos que cuando los mercados dicen quiero salir de Argentina, salen. Y, digamos, vemos un salto, vamos a ver o podemos ver un salto de precio
que va a depender de muchas cuestiones, de lo que pasa en el mundo, del resultado de las elecciones, yo creo que en el corto plazo básicamente eso. Ahora, en el mediano plazo va a depender del plan económico que se diseñe. Ahora, hablando del mundo, ¿no? Hoy fue un día complicado para las finanzas internacionalmente, entre lo que está pasando en Londres y más un nuevo capítulo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Cayó la bolsa, bajó la bolsa de París, de Berlín, de Londres, Wall Street, y acá más o menos como que... O sea, generalmente afuera estornudan y acá nos desmayamos y de golpe es como que un martes negro la esquivamos. Hoy no sabemos qué puede pasar después. Estamos en una coyuntura, digamos, muy probablemente los vientos externos favorables dejen de, no digo que se reviertan, pero dejen de soplar con la fuerza que lo vinieron haciendo. Hoy pudimos esquivar algo que en otro momento nos hubiéramos caído de pera al piso. Yo creo que hoy también hay una visión de fondo de que hoy hay optimismo por parte de los mercados respecto al resultado de las elecciones. Porque están parejas, porque Macri justamente por la estabilidad del dólar mejoró en las encuestas y hay una paridad. Hay muchas encuestas, ya hay bancos de inversión que, digamos, generan graduaciones. Dice, bueno, si el resultado los Fernández ganan por menos de 6 puntos, ya es un escenario. Digamos, hay una apuesta muy grande en un mercado donde la verdad que los bonos argentinos, riesgo país, los activos argentinos siguen estando muy castigados. Entonces es una apuesta apetitosa. Obviamente, detrás de esto, esta es la dimensión, si se quiere, más financiera de corto plazo. Estamos discutiendo si el dólar sube 3 centavos, o 12, o 2 centavos, 10, pero lo que no estamos discutiendo, o el problema de fondo es la actividad económica, claro. El problema de fondo es la inversión, que salvo algunas zonas como puede ser Neuquén, con Vaca Muerta y algunos proyectos, algunas regiones muy puntuales, la inversión está paralizada, que hay problemas de empleo. Digo, hay una agenda densa de temas que está tapada hoy por la elección. Exactamente, paralizada. Pero, Rodrigo, vos decís que el foco en realidad importante va a estar en diciembre, y va a estar en el plan económico y va a estar en lo que haga el presidente que asuma. ¿Cómo se hace para crecer? En un país que sabemos que tiene inconsistencias para crecer desde hace más de 70 años, un país que es desfolteador serial, un país que también sufre inflación y déficit fiscal desde también hace 100 o 70 años. O sea, ¿cómo va a ser tanto Mauricio Macri o Alberto Fernández para crecer, para salir de este círculo vicioso en el que estamos? Bueno, yo creo que hay un activo y 4 temas a resolver. El activo que tiene el gobierno que asuma es que los precios relativos, básicamente las tarifas y el tipo de cambio, la gran corrección ya se hizo. La gran corrección ya se hicieron en esos 2 capítulos. ¿Qué es lo que falta? El primer tema es darle sustentabilidad a la economía. La economía argentina tiene un nivel de deuda que es muy elevado, tiene vencimientos a partir del 2021, 2022, básicamente con el Fondo Monetario, que exigen una reprogramación de esos vencimientos. Esa reprogramación va a estar atada a condicionalidades. Primer punto, ¿cuáles son las condicionalidades y qué negociación hago con el Fondo Monetario? Segundo punto, asociado al tema de la deuda o el segundo capítulo asociado al tema de la deuda, es los vencimientos de la deuda o la carga de vencimientos de la deuda doméstica, que yo creo que tendríamos que ir a una reprogramación voluntaria, que los inversores la van a ver con buenos ojos y bajar un poco la carga en el corto plazo. El otro problema, gran problema resuelto, es que a la Argentina le siguen faltando dólares. Entonces, ¿dónde vamos a buscar esos dólares? ¿Vamos a seguir buscando esos dólares apostando al financiamiento externo o vamos a empezar a tratar de que la economía funcione con menos dólares? Y eso puede implicar algún tipo de restricción al movimiento de capitales, alguna regulación que han sido propuestas de campaña de concretamente el equipo de Alberto Fernández. Pero sí, vos decís que tendría que haber algún tipo de control de capitales, que no sea cepo puntualmente. Algún tipo de regulación creo que es deseable, en el nivel, teniendo en cuenta el nivel de exposición que tiene la economía argentina. La economía argentina es una economía que hoy tiene un nivel de desregulación, de facilidad para mover
los capitales de una cuenta local, yo compro, saco los dólares, lo pongo en una cuenta en Nueva York, digamos, genero una posibilidad de movimiento de fondos que no es acorde con el nivel de desarrollo de la economía argentina. ¿Sí? ¿Qué número? Perdón, y No, dos cuestiones más. El gobierno que asuma va a asumir con una inflación de 40%. Entonces, el ajuste de tipo de cambio, las cuestiones que se tienen que, todas estas cuestiones tienen que estar teniendo en cuenta que la Argentina hoy no, digamos, tiene un nivel de inflación muy alto. Entonces, si una solución, por ejemplo, de devaluar, yo creo que esa termina siendo una solución suicida. Claro. Porque no estás partiendo de una inflación de 15%, sino de 40%. Sí, la empujás más todavía. Forzás mucho más la máquina. Y el último punto, tenemos una agenda y una cuestión social todavía irresuelta con 30%, 30 y pico por ciento. Va a ser 35, 35% de pobreza y 2 dígitos de desempleo. Sí. Entonces, digo, el plan económico tiene que contemplar estas dimensiones. No puedo enfocarme en el tipo de cambio, o no puedo enfocarme en la inflación, o no puedo enfocarme en la deuda sin tener en cuenta el resto de las cuestiones. Eso fue un Perdón, flanco. Gise, Sí. ¿qué números son los que mira el gobierno cuando Macri anuncia 20 años de crecimiento sostenido? Más allá de que 20 años puede sonar muy electoralista, pero más de una vez dijo, si pasamos este año, viene el crecimiento. Bueno, yo no lo veo eso, digamos. Yo creo que primero tenés que ordenar las cuestiones básicas de la economía. O sea... Claro, algo que es lo que yo te iba a decir recién, que no pudo hacer hasta ahora, no demostró esta articulación. No sé, esta articulación, plan, digamos, vimos muchas cuestiones parciales, claro, avances en materia energética, vimos avances en infraestructura, pero... Hubo algunas reformas que tampoco pudo ni mover en el Congreso. Bueno, ni hablar, pero digamos, obviamente acá hay discusiones, cada uno de estos capítulos que yo estoy planteando, digamos, podemos discutir otros, tienen una densidad, además de demanda política, porque, digamos, el fondo me refinancia los vencimientos a cambio de qué. De qué reformas estructurales, que son las que siempre se plantean con un título muy abarcativo, pero hay que llevarlas a la práctica, que es reforma laboral, reforma previsional. ¿De qué tipo de reforma laboral estamos hablando en una economía que todavía no despega? O sea, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas me va a aceptar el sindicalismo? ¿Qué cosas voy a poder negociar con la oposición? Digo, explícame cómo vas a resolver estas cuestiones y yo sí te compro que va a haber un despegue de inversión o que va a haber una atracción en el mercado interno o que va a volver el financiamiento del crédito. No nos olvidemos que el 75% de la demanda viene por el mercado interno y digamos, no hay indicadores del mercado interno que te estén traccionando más allá de algún impulso puntual que ahora se está dando por la hora 12, pero digamos, lo que estamos viendo es que una economía que está tratando de encontrar un piso transitorio hasta que se resuelvan estas cuestiones, ¿no? Esta consistencia que uno espera de un plan económico y que, digamos, que hoy está pospuesta por una agenda, digamos, electoral, pero que tiene una densidad mayúscula. Sí, pero de ninguno de los dos lados explican exactamente cómo sería el plan económico. No, yo creo que no. Yo creo que hay algunos lineamientos que se abren, que se empiezan a abrir, hay cosas que donde un gobierno hace más hincapié, por ejemplo, la especulación financiera, digamos, la especulación financiera, ¿a qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Bueno, si yo tengo que limitar, no quiero que la economía sea tan volátil, tengo que limitar el ingreso de algunos capitales que hoy pueden entrar, me aprecian el tipo de cambio, me generan un veranito, pero después se van y me generan un 2018. Entonces, ¿cómo lo limito eso? Esa es una propuesta de una parte de un equipo, sobre un diagnóstico de que faltan dólares.
por el otro lado, ese bache de dólares, ¿cómo se plantea que se va? Bueno, si es reelecto el equipo Macri y su equipo logra el apoyo de los mercados financieros, el crédito va a volver. Entonces yo no necesitaría aplicar ese tipo de restricciones. Cada equipo económico tiene un conjunto de posibilidades distintos, ¿no? Porque para los mercados internacionales Macri ya tiene una trayectoria, es una persona confiable, digo, para los mercados y para los inversores, independientemente de nuestra valoración personal. Para los mercados y para los inversores, el equipo Alberto Fernández es culpable hasta que lo demuestre lo contrario. Por Cristina. Por Cristina, por la historia. Por el mismo también. Sí. Por el mismo, por estas declaraciones. Entonces, claramente el mercado financiero va a vender y después va a esperar, va a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, eso también condiciona las posibilidades de diseño de un plan económico. No son las mismas las posibilidades. Entonces, creo que hay muchas cuestiones abiertas, pero de ninguna manera para cualquiera de los dos equipos económicos el escenario que viene es simple. O sea, para mí sería un error muy, muy grande pensar que, digamos, resuelto el escenario electoral, la Argentina tiene una autopista pavimentada por delante. Ok, muy claro. No. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Era Rodrigo Álvarez, economista, CEO y fundador de la consultora Analítica, diciendo lo siguiente: gane quien gane, no la va a tener fácil el próximo gobierno, va a haber 40% de inflación seguramente en diciembre y un dólar que se podría ir a 48. Así que bueno, tendrán que los candidatos ponerse las pilas y por lo menos tratar de tener o armar un equipo económico sólido. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos en Hoy Nos Toca la Noche.